El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta en la oficina situada en el piso 40 del rascacielos más alto de Guadalajara. Desde allí, Francisco Xavier Altamirano Cervantes contemplaba el horizonte de la ciudad que se extendía hasta perderse en las montañas. La perla tapatía, como llamaban a Guadalajara, brillaba bajo el sol otoñal, mientras él, inmóvil, sostenía una taza de café que ya había perdido su calor. Sobre el escritorio de caoba tallada a mano, varios sobres color marfil con bordes dorados esperaban ser revisados una última vez. Invitaciones para la boda del año, la suya. Francisco pasó los dedos por el papel artesanal, admirando la textura y el diseño exclusivo que había costado una pequeña fortuna. Cada detalle reflejaba lo que él ahora representaba: poder, éxito, perfección. Señor Altamirano, la señorita Regina pregunta si puede revisar los últimos cambios en la lista de invitados, dijo su asistente desde la puerta. Francisco asintió sin apartar la mirada de un sobre en particular. A diferencia de los otros, este no llevaba dirección, solo un nombre escrito con la misma caligrafía dorada: Doctora Mariana Elena Sotomayor Quintana. Dile que entre, respondió con voz neutra, mientras guardaba cuidadosamente ese sobre en el cajón superior de su escritorio. Regina Beltrán Escobedo, su prometida y una de las modelos más cotizadas de México, entró con la elegancia que la caracterizaba. Alta, de piel bronceada y cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, era la imagen que cualquier revista de moda desearía en su portada. Cariño, los de la florería necesitan confirmar el pedido hoy mismo, dijo mientras se acercaba para besarlo. ¿Estás seguro de querer orquídeas blancas? Son difíciles de conseguir en esta temporada y... El dinero no es problema, la interrumpió Francisco. Quiero lo mejor para nuestra boda. Será un evento inolvidable, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verde esmeralda. Regina lo miró fijamente, como intentando descifrar qué pasaba por su mente. Después de 3 años juntos, aún había momentos en que sentía no conocerlo realmente. ¿Enviaste todas las invitaciones?, preguntó casualmente mientras revisaba la lista en su tablet de última generación. Casi todas, respondió él, pensando en el sobre guardado en su escritorio. La empresa de mensajería las reparte hoy. Lo que no mencionó fue que la invitación para Mariana la entregaría personalmente su asistente de mayor confianza. Quería asegurarse de que llegara a sus manos, de que supiera exactamente lo que había perdido 6 años atrás, cuando decidió terminar con él. Francisco recordó aquel día con una claridad dolorosa. Él apenas comenzaba su carrera como programador en una pequeña empresa de software. Mariana estudiaba medicina y se habían conocido en una fiesta universitaria. Durante 2 años vivieron un amor intenso, hasta que un día ella simplemente dijo que no podían seguir juntos. Sin explicaciones, sin posibilidad de arreglar las cosas, solo un adiós que destrozó algo dentro de él. También confirmé con el equipo de seguridad, continuó Regina, ajena a sus pensamientos. Tendremos que lidiar con paparazzi. Ya sabes cómo se ponen cuando hay celebridades. La lista incluye actores, políticos, empresarios. Francisco apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada calculando la expresión de Mariana cuando recibiera la invitación. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Quizás un poco de envidia al ver en qué se había convertido aquel joven sin recursos que ella había abandonado. Necesito que firmes estos documentos, dijo doña Socorro Montiel Ibarra, entrando a la oficina sin llamar a la puerta. Solo ella tenía ese privilegio. A sus 60 años, Socorro era la vicepresidenta ejecutiva de Altec Innovations, la empresa que había ayudado a Francisco a construir desde cero. Pequeña de estatura pero imponente en presencia, llevaba el cabello gris recogido en un moño severo y vestía siempre trajes sastres impecables. Más que su mano derecha, había sido su guía, su mentora, casi una madre sustituta durante los últimos años. «Regina, querida, ¿nos permites un momento?», pidió Socorro con fingida amabilidad. Nunca había aprobado del todo la relación, aunque públicamente mostraba apoyo total al compromiso. Cuando la modelo salió de la oficina, Socorro cerró la puerta y se sentó frente a Francisco.
Las acciones subieron otro 4% esta mañana. El nuevo sistema operativo está siendo un éxito rotundo, informó mientras abría su portafolio de cuero italiano. Pero no vine a hablar de eso. ¿Es cierto que invitaste a Mariana Sotomayor a tu boda? Francisco levantó una ceja, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes, respondió ella con una sonrisa enigmática. ¿Estás seguro de que es una buena idea? El pasado debería quedarse en el pasado. Es solo una invitación, Socorro. Quiero que vea lo que perdió, nada más, respondió mientras firmaba los documentos sin siquiera leerlos. Confiaba ciegamente en ella, siempre lo había hecho. Tu obsesión con el control te llevará a problemas algún día, advirtió Socorro. Pero supongo que necesitas este cierre para seguir adelante con Regina. Francisco observó por la ventana el edificio de Altec Innovations, que se alzaba a pocas cuadras, un rascacielos de cristal y acero que simbolizaba su ascenso meteórico. De aquel joven inseguro y tímido quedaba poco. Ahora era uno de los hombres más ricos y poderosos de México, creador de un sistema operativo que competía con los gigantes mundiales. ¿Sabes algo de ella?, preguntó sin poder contenerse. Socorro tensó ligeramente los labios antes de responder. Es pediatra en el Hospital Ángeles. Tiene buena reputación profesional. No se ha casado. Lo que Socorro no mencionó, lo que había ocultado cuidadosamente durante 6 años, era que Mariana había intentado contactar a Francisco en múltiples ocasiones después de su separación. Cartas, correos, visitas a la oficina que Socorro interceptó sistemáticamente. Todo para proteger lo que habían construido juntos, para mantener a Francisco enfocado en su camino hacia el éxito. La boda será en 1 mes, en Valle de Bravo junto al lago, dijo Francisco cambiando abruptamente de tema. ¿Está todo listo con los inversores chinos? Por supuesto, respondió Socorro. Firmaremos el acuerdo la próxima semana. Será el mayor logro de Altec hasta la fecha. Cuando Socorro se retiró, Francisco abrió nuevamente el cajón y sacó el sobre. Lo contempló durante largo rato antes de tomar una decisión. Llamó a su asistente y le dio instrucciones precisas. La invitación debía ser entregada personalmente en el hospital donde trabajaba Mariana, junto con un arreglo de lirios blancos, sus flores favoritas. Un detalle aparentemente romántico que en realidad escondía un mensaje. Él recordaba todo, cada preferencia, cada momento compartido. Esa noche, mientras cenaba solo en su penthouse con vista al bosque de Colomos, Francisco revisó por enésima vez los detalles de su boda. El lugar, un exclusivo resort a orillas del lago en Valle de Bravo, estaría reservado completamente para sus 350 invitados. La ceremonia se realizaría al atardecer, con el lago como telón de fondo. Habría orquesta en vivo, chef con estrella Michelin, fuegos artificiales, todo calculado para impresionar, para demostrar cuán lejos había llegado. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Regina. ¿Ya viste las noticias? Están hablando de nuestra boda como el evento social del año, dijo entusiasmada. Era de esperarse, respondió con indiferencia. La publicidad nunca le había interesado, aunque entendía su valor para los negocios. Francisco, a veces me pregunto si realmente quieres casarte conmigo, dijo Regina después de un silencio incómodo. ¿Por qué lo dudas? Te di un anillo de compromiso. Estamos organizando la boda más exclusiva que Guadalajara ha visto. El dinero no lo es todo. A veces siento que hay algo o alguien más en tu mente. Francisco se tensó. Regina era más perceptiva de lo que aparentaba. Estoy cansado, evadió. Hablamos mañana. Después de colgar, se sirvió un whisky y caminó hasta el balcón. Desde allí, las luces de Guadalajara se extendían como un mar de estrellas terrenales. Era dueño de una fortuna inmensa, tenía una prometida hermosa y estaba a punto de cerrar el mayor contrato de su carrera. Debería sentirse completo. Pero el vacío persistía, ese hueco que ni el éxito ni el dinero habían logrado llenar. Por eso necesitaba ver a Mariana una última vez. Necesitaba mostrarle lo que había logrado sin ella. Necesitaba finalmente dejar atrás ese fantasma que lo perseguía desde hacía 6 años. Lo que Francisco no podía imaginar era que su plan de venganza estaba a punto de revelarse como el mayor error de su vida. Que la mujer que había amado,
guardaba un secreto que cambiaría todo. No uno, sino 3 pequeños secretos con sus mismos ojos verdes. A kilómetros de distancia, en una modesta pero acogedora casa en el barrio de Providencia, la doctora Mariana Elena Sotomayor Quintana terminaba de leer un cuento a 3 niños idénticos. 3 pares de ojos verdes, heredados de su padre, la miraban con adoración mientras ella besaba sus frentes y apagaba la luz. «Mami, ¿algún día conoceremos a papá?», preguntó uno de ellos, el más curioso. Mariana contuvo la emoción en su voz al responder: «Algún día, mi amor, algún día». No sabía que ese día estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La mañana en el Hospital Ángeles de Guadalajara comenzaba siempre con la misma rutina. Mariana Elena Sotomayor Quintana recorría los pasillos de pediatría con una sonrisa cálida que contrastaba con las ojeras que ningún corrector lograba disimular completamente. A sus 32 años, había construido una reputación sólida como una de las mejores pediatras de la ciudad, especializada en enfermedades respiratorias infantiles. «Doctora Sotomayor, tiene 3 pacientes esperando y el director quiere verla antes de las 10», le informó la enfermera mientras le entregaba varias carpetas. «Gracias, Lupe. ¿Podrías llevarle un café al doctor Arteaga?» «Anoche tuvo guardia doble», respondió Mariana, ajustándose la bata blanca donde brillaba su gafete con letras doradas. Ernesto Arteaga Mondragón, neurólogo pediátrico, había entrado en su vida hacía poco más de un año, cuando uno de sus hijos, Matías, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Lo que empezó como una relación profesional fue evolucionando lentamente hacia algo más, aunque Mariana siempre mantenía cierta distancia emocional. Su corazón de alguna manera seguía atado a un pasado que se negaba a soltar. La mañana transcurrió entre consultas, risas de niños y algún que otro llanto. Para Mariana, cada pequeño paciente le recordaba a sus propios hijos y la responsabilidad que sentía hacia ellos. A mediodía, mientras revisaba unos análisis, su teléfono vibró con un mensaje de Consuelo, la mujer que cuidaba de sus hijos mientras ella trabajaba. Los niños están bien, pero Matías preguntó nuevamente por su papá cuando vio una foto en su libro de ciencias. Mariana suspiró profundamente. Los trillizos estaban en la edad de las preguntas, y cada día se volvía más difícil evadir el tema de su padre. ¿Cómo explicarles que el hombre que les dio la vida ni siquiera sabía de su existencia? ¿Cómo contarles que durante años había intentado contactarlo sin éxito? Recordó aquellos primeros meses de su embarazo, la sorpresa al descubrir que no esperaba 1, sino 3 bebés, y su desesperación por comunicarse con Francisco. Correos electrónicos, cartas, incluso visitas a su oficina cuando apenas comenzaba su empresa. Todas sin respuesta. Con el tiempo, concluyó que él había decidido ignorarla deliberadamente, demasiado ocupado construyendo su imperio tecnológico. «Doctora, llegó esto para usted», interrumpió sus pensamientos una de las recepcionistas, entregándole un elegante arreglo de lirios blancos junto con un sobre de papel marfil con bordes dorados. El corazón de Mariana dio un vuelco al reconocer las flores. Lirios blancos, sus favoritos. Solo una persona sabía eso. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo la tarjeta. Francisco Xavier Altamirano Cervantes y Regina Beltrán Escobedo tienen el honor de invitarle a la celebración de su matrimonio. Las palabras parecieron saltar de la tarjeta, golpeándola como una bofetada. Se casaba. El padre de sus hijos se casaba con otra mujer. Por un instante sintió que le faltaba el aire. «¿Estás bien, Mariana?». La voz de Ernesto la trajo de vuelta a la realidad. El neurólogo la observaba con preocupación desde la puerta de su consultorio. «Sí, es solo…». No pudo terminar la frase. Las emociones se agolpaban en su garganta. Incredulidad, dolor, indignación y, curiosamente, también alivio. Por fin, sabía algo concreto de él después de tantos años de silencio. «¿Quién te envía flores al trabajo?», preguntó Ernesto, intentando sonar casual, aunque una sombra de celos cruzó su mirada. Mariana guardó rápidamente la invitación. «Nadie importante», mintió. «¿Cómo sigue el pequeño Joaquín?». Cambiar de tema funcionó. Ernesto comenzó a hablar del caso que compartían, y Mariana fingió escuchar
mientras su mente procesaba la información recién recibida. ¿Por qué la invitaba a su boda después de ignorarla durante 6 años? ¿Sería algún tipo de burla cruel? ¿O quizás...? Un pensamiento surgió con fuerza. Tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de mostrarle a Francisco la verdad que había intentado revelarle durante tanto tiempo. Esa tarde, al salir del hospital, Mariana condujo directamente a la escuela Montessori donde estudiaban sus hijos. Al llegar, los 3 pequeños corrieron hacia ella con la misma energía desbordante de siempre. «Mami, mami, hice un dibujo de dinosaurios», exclamó Matías, el más extrovertido de los 3. «Yo aprendí a sumar con 2 números», añadió Emilio con orgullo, siempre competitivo. Lucas, el más tranquilo, simplemente abrazó sus piernas y le mostró un pequeño libro que llevaba bajo el brazo. Verlos juntos siempre causaba sensación. 3 niños idénticos, con el mismo cabello castaño oscuro y esos ojos verde esmeralda inconfundibles, herencia directa de su padre. Cualquiera que conociera a Francisco notaría inmediatamente el parecido. «Vamos a casa, mis amores. Hoy les prepararé quesadillas con huitlacoche», prometió mientras los ayudaba a subir a su modesto Honda Civic. Su casa en Providencia no era lujosa, pero resultaba acogedora y suficiente para ellos 4. Había logrado comprarla después de años de ahorro, con ayuda de un préstamo que aún estaba pagando. Ser madre soltera de trillizos y construir una carrera médica simultáneamente había requerido sacrificios enormes, pero Mariana nunca se arrepintió de su decisión de tenerlos. Mientras los niños jugaban en el jardín trasero, ella contempló nuevamente la invitación de boda. La fecha: exactamente un mes a partir de hoy. El lugar: un exclusivo resort en Valle de Bravo. El tipo de evento al que asistirían celebridades y empresarios importantes, no una sencilla pediatra con 3 niños. Su teléfono sonó, sacándola de sus cavilaciones. «¿Cómo están mis sobrinos favoritos?», preguntó la voz alegre de Citlali, su hermana menor. «Alborotados como siempre», respondió Mariana con una sonrisa. «Citla, necesito pedirte un favor enorme. Dispara. ¿Podrías quedarte con los niños el próximo fin de semana? Necesito ir a Ciudad de México por un asunto personal». Hubo un breve silencio antes de que Citlali respondiera. «¿Tiene esto algo que ver con el padre de los niños?». Mariana suspiró. Su hermana era la única persona que conocía toda la historia, quien la había sostenido durante el embarazo, el parto complicado y los difíciles primeros meses con 3 recién nacidos. «Recibí una invitación a su boda», confesó finalmente. «¿Qué? ¿Se casa y tiene la desfachatez de invitarte? Ese desgraciado...». «Citla, creo que es mi oportunidad. Voy a ir a Ciudad de México a buscarlo, a hablar con él antes de la boda. Necesita saber la verdad. ¿Después de 6 años? ¿Por qué ahora, Mari? Has construido una vida sin él, los niños están bien, tienes a Ernesto». «No se trata de mí», interrumpió Mariana. «Se trata de mis hijos, de su derecho a conocer a su padre y del derecho que él tiene a saber que es padre». Tras una larga conversación con su hermana, Mariana tomó una decisión. Iría a Ciudad de México el fin de semana. Intentaría hablar con Francisco en privado antes de la boda. Era lo correcto, lo maduro. Lo último que deseaba era crear un escándalo. Esa noche, mientras arropaba a sus 3 pequeños, Lucas, el más observador, tocó suavemente su mejilla. «Mami, ¿por qué estás triste?». Mariana intentó sonreír. «No estoy triste, mi cielo, solo pensativa». «¿Piensas en papá?», preguntó Matías directamente, siempre el más audaz. El corazón de Mariana dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Emilio dibujó a papá en su cuaderno», respondió Lucas, mientras Emilio, avergonzado, intentaba esconderse bajo las sábanas. Con suavidad, Mariana destapó a Emilio. «¿Puedo ver ese dibujo, mi amor?». El niño, reluctante, sacó un cuaderno de debajo de su almohada y lo abrió en una página donde había dibujado una familia. 4 figuras pequeñas tomadas de la mano de una figura más grande. «Es un papá como el de Joaquín», explicó Emilio en voz baja. «Joaquín dice que los papás son altos y fuertes y te llevan a los hombros». Mariana sintió un nudo en la garganta. Había intentado compensar la ausencia paterna con todo su amor,
pero había cosas que ella no podía darles. «Su papá existe», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y es alto y fuerte como el papá de Joaquín, y tiene los mismos ojos verdes que ustedes». Los tres se incorporaron en sus camas, repentinamente alertas. «¿De verdad?», preguntó Matías, incrédulo. «¿Y dónde está?», añadió Lucas. «¿Nos quiere?». La pregunta de Emilio, casi en un susurro, fue la que más dolió. «Está lejos», respondió Mariana, odiando la ambigüedad de su respuesta. «Y no sabe de ustedes, pero estoy segura de que los querría muchísimo si los conociera». «¿Por qué no sabe de nosotros?», insistió Matías, frunciendo el ceño de una manera que le recordó dolorosamente a Francisco. «Es complicado, mis amores. Pero les prometo que pronto entenderán todo. Ahora a dormir, que mañana hay escuela». Después de apagar las luces y cerrar suavemente la puerta de su habitación, Mariana se permitió llorar en silencio. Había mantenido la esperanza durante años de que Francisco algún día respondería a sus intentos de contacto, que podría explicarle todo sin drama. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de interrumpir su nueva vida, de ser vista como la exnovia vengativa que aparece con 3 niños para arruinar una boda. Pero sus hijos merecían la verdad. Y Francisco, a pesar de todo, merecía conocer a sus hijos. Tomó nuevamente la invitación y estudió los detalles. La boda sería en un mes, pero la invitación mencionaba eventos previos para los invitados más cercanos, comenzando una semana antes. Tendría que planificar cuidadosamente. Mientras preparaba una pequeña maleta para su viaje a Ciudad de México, no podía imaginar que sus planes cambiarían drásticamente, que en lugar de un encuentro privado y civilizado con Francisco, terminaría protagonizando uno de los escándalos más sonados de la alta sociedad mexicana, que la verdad que había guardado durante 6 años estallaría de la peor manera posible, cambiando para siempre no solo su vida y la de Francisco, sino la de todos a su alrededor. El exclusivo resort a orillas del lago de Valle de Bravo resplandecía bajo el sol de la tarde. Banderas blancas ondeaban suavemente con la brisa que venía del agua, mientras docenas de trabajadores ultimaban los detalles para lo que la prensa había bautizado como la boda del año. Arcos de orquídeas blancas enmarcaban el camino hacia un altar instalado en un mirador natural, con el lago como telón de fondo. Francisco Xavier Altamirano Cervantes observaba los preparativos desde la terraza de la suite presidencial. Vestía solo la parte inferior de su traje a medida, mientras un sastre realizaba los últimos ajustes a su camisa de seda italiana. «Todo listo, señor Altamirano. Será el novio más elegante que Valle de Bravo ha visto», dijo el sastre, recogiendo sus implementos. Francisco apenas asintió, su mente ocupada con los últimos reportes financieros que revisaba en su tablet. Ni siquiera en el día de su boda podía desconectarse completamente del trabajo. «Deberías relajarte un poco», sugirió Gustavo Benítez Olivares, su mejor amigo desde la universidad y actual director financiero de Altec Innovations. «Es tu boda, no una junta directiva». «Para mí todo es negocio», respondió Francisco con una media sonrisa. «Incluso esto». Gustavo negó con la cabeza. Conocía a Francisco mejor que nadie, excepto quizás Socorro, y sabía que detrás de esa fachada de hombre de negocios implacable se escondía alguien profundamente herido, que seguía protegiendo sus emociones como si fueran acciones en la bolsa. «¿Vino?», preguntó el heredero de Valle Escondido, los viñedos más prestigiosos de Baja California. «No antes de la ceremonia», respondió Francisco, volviendo su atención a los documentos digitales. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Socorro Montiel, impecablemente vestida con un traje sastre color plata que resaltaba su cabello perfectamente peinado. «Los invitados empiezan a llegar», informó. «El gobernador acaba de confirmar su asistencia». «Excelente», respondió Francisco automáticamente. «¿Revisaste lo del contrato con los coreanos?», preguntó a Socorro, ignorando la mirada reprobatoria de Gustavo. «Todo en orden». «Se firmará la próxima semana», respondió ella. «Aunque hay un pequeño detalle que...» «¿Qué detalle?», interrumpió Francisco, repentinamente alerta. No toleraba sorpresas en sus negocios. Socorro dudó un instante, algo inusual en ella. «La invitada especial está aquí».
El tiempo pareció detenerse. Francisco sabía exactamente a quién se refería. ¿Mariana vino?, preguntó, intentando que su voz sonara indiferente, aunque su corazón se aceleraba. Sí, y no viene sola, añadió Socorro, y por primera vez en años, Francisco detectó nerviosismo en su mentora. Antes de que pudiera preguntar más, otro asistente entró apresuradamente a la suite. Señor Altamirano, la señorita Beltrán solicita hablar con usted urgentemente. Dice que es importante, algo sobre unos niños que... Francisco no esperó a que terminara la frase. Con el torso aún descubierto, salió de la suite y se dirigió a las habitaciones de Regina. En el camino, se cruzó con varios invitados que parecían alterados, hablando en susurros mientras lo señalaban disimuladamente. Al llegar a la suite de Regina, la encontró sosteniendo su teléfono con una mano temblorosa. Estaba hermosa con su bata de seda, el cabello a medio arreglar y el maquillaje casi terminado, pero su expresión era de pura consternación. «¿Qué está pasando, Regina?», preguntó Francisco, cerrando la puerta tras de sí. Por toda respuesta, ella le mostró la pantalla de su teléfono. Era un mensaje anónimo con una fotografía adjunta. En ella se veían 3 niños pequeños, de unos 5 años, idénticos entre sí. 3 pares de ojos verdes miraban a la cámara con expresión curiosa. «Esto llegó hace 10 minutos», dijo Regina con voz tensa, con un mensaje que dice: «Pregúntale a tu futuro esposo si conoce a estos niños». Francisco tomó el teléfono, ampliando la imagen para ver mejor los rostros de los pequeños. Un escalofrío recorrió su espalda. Esos ojos eran idénticos a los suyos. «¿Qué significa esto, Francisco?». La voz de Regina temblaba entre la rabia y el miedo. «¿Tienes hijos? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». «No tengo idea de quiénes son estos niños», respondió automáticamente, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. «Debe ser algún tipo de broma de mal gusto». «Están abajo», dijo Regina arrebatándole el teléfono. «Ella y los niños, tu exnovia, los vi desde la ventana». El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Francisco. Sin decir palabra, se acercó a la ventana que daba al jardín donde los invitados se reunían antes de la ceremonia. Y entonces la vio. Mariana Elena Sotomayor Quintana, tan hermosa como la recordaba, quizás más. Vestía un elegante traje color turquesa que resaltaba su figura. A su lado, 3 pequeños con trajes idénticos color azul marino miraban asombrados el lujoso entorno. No cabía duda. Eran los mismos niños de la fotografía. «¿Son tus hijos?». La pregunta de Regina sonaba ahora como una acusación. Francisco no respondió. No podía apartar la mirada de esos 3 pequeños. La semejanza era innegable. No solo tenían sus ojos verdes, sino sus mismos rasgos faciales, el mismo cabello que él tenía a esa edad. Era como mirar fotografías de su propia infancia. «Contéstame, maldita sea», exclamó Regina zarandeándolo por el brazo. El contacto lo sacó de su trance. «No lo sé», respondió honestamente. «No sabía. Ella nunca me dijo». «Tienes que arreglar esto», siseó Regina. «La ceremonia comienza en 1 hora. Hay 350 invitados esperando, incluyendo al gobernador y medio gabinete. No puedo ser humillada así». Francisco asintió mecánicamente y salió de la habitación. En el pasillo se encontró con Socorro, que lo esperaba con expresión grave. «¿Lo sabías?», preguntó en voz baja, su tono mezclando incredulidad y acusación. «¿Saber qué?», respondió ella, pero algo en sus ojos evitó encontrarse con los de él. «Los niños, Socorro. Esos 3 niños son idénticos a mí. Tienen que ser mis hijos». Socorro guardó silencio por un momento, que pareció eterno. «Deberías vestirte», dijo finalmente. «Hablaré con seguridad para que la escolten fuera del resort». «No». La voz de Francisco sonó más fuerte de lo que pretendía. «Necesito hablar con ella. Necesito saber la verdad. ¿A 1 hora de tu boda? ¿Es este el momento?». Socorro intentó razonar con él. «Piensa en Regina, en los invitados, en la prensa que está cubriendo el evento. Si esto se filtra...». «Ya es tarde para eso», interrumpió Francisco. «Medio mundo ya los vio. No puedo simplemente ignorarlo. Son mis hijos, Socorro».
La expresión de Socorro se endureció. No sabes eso con certeza. Podrían ser de cualquier otro hombre. Ella pudo haberse embarazado después de dejarte. Son idénticos a mí, insistió Francisco. Tienen 5 años. La edad coincide perfectamente. Socorro suspiró profundamente. Haz lo que creas conveniente, pero recuerda que este escándalo podría afectar gravemente a la empresa. Las acciones podrían caer, los inversores podrían retirarse. Francisco la miró con incredulidad. ¿Estás hablando en serio? Esto no se trata de la empresa, se trata de mi vida, de 3 vidas inocentes. Sin esperar respuesta, regresó a su suite para terminar de vestirse. Mientras se abotonaba la camisa, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué Mariana nunca le dijo que estaba embarazada? ¿Por qué aparecer así el día de su boda? ¿Qué quería de él después de 6 años? Cuando finalmente bajó al jardín, completamente vestido con su traje negro hecho a medida, un silencio incómodo se extendió entre los invitados al verlo. Todos parecían contener la respiración, esperando su reacción ante la situación. Mariana estaba de pie cerca de una fuente ornamental, sosteniendo firmemente las manos de 2 de los niños, mientras el tercero se escondía parcialmente detrás de sus piernas. Parecía nerviosa, pero determinada. Francisco se acercó lentamente, consciente de las miradas y los murmullos que lo rodeaban. A pocos metros de distancia, uno de los niños tiró de la mano de Mariana y señaló hacia él. ¿Es él, mami? ¿Es nuestro papá?, preguntó con voz clara que todos los cercanos pudieron escuchar. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Varios teléfonos se alzaron disimuladamente para capturar el momento. Francisco sintió que el aire le faltaba. Papá. Lo había llamado papá. Mariana, dijo finalmente con voz apenas audible. ¿Qué significa esto? Ella levantó la barbilla reuniendo todo su coraje. No planeaba que fuera así. Intenté contactarte en privado, pero fue imposible. ¿Contactarme? ¿Cuándo?, preguntó Francisco, genuinamente confundido. Durante 6 años, respondió ella con un dejo de amargura. Correos, cartas, visitas a tu oficina, todo interceptado, supongo. Francisco frunció el ceño, procesando la información. ¿Estás diciendo que intentaste decirme sobre ellos?, preguntó señalando a los niños que lo observaban con curiosidad. Matías, Emilio y Lucas, dijo Mariana, presentándolos. Tus hijos. En ese preciso instante, Regina apareció en el jardín, espléndida en su vestido de novia. Al ver la escena se detuvo en seco. Por un momento, nadie se movió, como si todos formaran parte de un cuadro congelado en el tiempo. Fue Regina quien rompió el silencio. Con pasos decididos, se acercó a Francisco y le plantó una bofetada que resonó en todo el jardín. ¿Sabías de ellos?, preguntó con voz quebrada. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Francisco no apartaba la mirada de los niños. No, respondió sinceramente. No lo sabía. ¿Y esperas que te crea?, gritó Regina, las lágrimas comenzando a arruinar su perfecto maquillaje. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traerme hasta aquí frente a todos para humillarme así? Regina, te juro que yo no... comenzó Francisco, pero ella ya no escuchaba. Se acabó, declaró quitándose el anillo de compromiso y arrojándolo al suelo. No habrá boda. Con esas palabras dio media vuelta y se alejó apresuradamente, seguida por su séquito de damas de honor. Los murmullos se intensificaron y varios invitados comenzaron a retirarse discretamente. Francisco permaneció inmóvil, aturdido por el giro de los acontecimientos. Todo su plan de venganza, su elaborada boda, su futuro planificado, todo se desmoronaba frente a sus ojos. Y sin embargo, lo único en lo que podía pensar era en esos 3 pares de ojos verdes que lo miraban expectantes. ¿Podemos hablar en privado?, pidió finalmente a Mariana. Ella asintió, tomando firmemente las manos de Matías y Emilio, mientras Lucas seguía pegado a sus piernas. Juntos, se dirigieron hacia una sala privada del resort, dejando tras de sí murmullos y especulaciones. Lo que ninguno de los dos notó fue la expresión de Socorro Montiel, que los observaba desde la distancia con una mezcla de rabia y preocupación. Había trabajado demasiado duro, durante demasiados años,
para permitir que 3 pequeños imprevistos destruyeran todo lo que había construido con Francisco. Mientras la pareja y los niños desaparecían en el interior del edificio, Socorro sacó su teléfono y realizó una llamada rápida. «Prepara el plan de contingencia», ordenó a su interlocutor. «Tenemos un problema que resolver». La suite presidencial, que horas antes había sido el centro de actividad para preparar al novio, ahora servía como refugio para una familia que recién comenzaba a reconocerse. Francisco había ordenado que nadie los molestara, ni siquiera Gustavo o Socorro. Necesitaba este momento para procesar la realidad que había irrumpido en su vida con la fuerza de un huracán. Los 3 pequeños exploraban con curiosidad infantil el lujoso espacio. Lucas, el más tímido, no se alejaba mucho de Mariana, mientras que Matías saltaba sobre los sillones de cuero italiano y Emilio examinaba con interés la colección de relojes que Francisco había dejado sobre el tocador. «Son hermosos», dijo Francisco en voz baja, sin apartar la mirada de los niños. «¿Cómo? ¿Cuándo?» Mariana suspiró, sentándose en un sillón cercano. «Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de nuestra ruptura. Al principio creí que esperaba un solo bebé. La sorpresa de los trillizos vino en el segundo ultrasonido». Francisco se pasó la mano por el cabello, gesto que Matías imitó inconscientemente mientras lo observaba, provocando una sonrisa involuntaria en ambos adultos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Francisco, la confusión evidente en su voz. «Lo intenté», respondió Mariana, y la amargura acumulada durante 6 años se filtró en sus palabras. «Te envié correos, cartas. Incluso fui personalmente a tu oficina 3 veces, pero nunca logré verte. Siempre había alguien, generalmente Socorro, que me impedía el paso». «¿Socorro?» La incredulidad en la voz de Francisco era genuina. «¿Estás diciendo que ella sabía?» «No lo sé con certeza», admitió Mariana, «pero recuerdo claramente que en mi última visita, cuando ya estaba de 7 meses y era imposible ocultar mi estado, ella me recibió en su oficina. Le mostré el ultrasonido, le expliqué que eran tus hijos, le supliqué que te informara». Francisco se levantó abruptamente, una mezcla de rabia y dolor formándose en su pecho. «¿Y qué dijo ella?» «Prometió entregarte la información, pero sugirió que tal vez no querrías saber nada. Dijo que estabas en un momento crucial para tu carrera, que un embarazo no planeado solo te distraería del éxito que estabas a punto de alcanzar». El silencio cayó pesadamente entre ellos, interrumpido solo por las risas ocasionales de los niños, ajenos al drama de los adultos. «Esto no puede ser verdad», murmuró Francisco. «Socorro ha sido como una madre para mí. No me ocultaría algo así durante 6 años. Papá, mira». La voz de Emilio interrumpió sus pensamientos. El niño sostenía uno de sus relojes más caros, un Patek Philippe que había comprado para celebrar su primer $1.000.000. «Cariño, no toques eso», intervino Mariana rápidamente. «No, está bien», dijo Francisco, acercándose al pequeño y arrodillándose a su altura. «¿Te gusta?» Emilio asintió con entusiasmo. «Es brillante, como tu anillo». Francisco miró su anillo de oro con un discreto diamante negro incrustado. «¿Te gusta el brillo?» «Sí», respondió el niño. «Mami dice que a veces las cosas que brillan no son oro», recitó, repitiendo alguna lección que claramente Mariana le había enseñado. Una risa suave escapó de los labios de Francisco. «Tu mamá es muy sabia», dijo, intercambiando una mirada con Mariana que contenía más emoción de la que había sentido en años. Matías, no queriendo quedarse atrás, se acercó también. «¿Eres rico?», preguntó directamente, con la franqueza desconcertante propia de los niños. «Matías», reprendió suavemente Mariana. «Tengo dinero», respondió Francisco con honestidad. «Pero hay cosas más importantes que el dinero». «Como los helados», afirmó Matías con total seriedad. Francisco rió abiertamente, un sonido que raramente se le escuchaba en los últimos años. «Sí, como los helados». Lucas, aún manteniendo su distancia, observaba la interacción con ojos atentos. Francisco lo notó y le sonrió gentilmente sin presionarlo. «Necesito hacer una llamada», dijo Francisco repentinamente, sacando su teléfono. «Pero primero, ¿puedo abrazarlos?». La pregunta,
hecha con una vulnerabilidad que sorprendió a Mariana, quedó flotando en el aire por un momento. Fue Matías quien respondió, lanzándose espontáneamente a los brazos de su padre. Emilio siguió su ejemplo con algo más de cautela. Solo Lucas permaneció junto a su madre. «Está bien, mi amor», le susurró Mariana. «Ve con papá». La palabra papá provocó que los ojos de Francisco se humedecieran. Lucas finalmente se acercó y Francisco abrazó a sus 3 hijos por primera vez, inhalando el aroma de sus cabellos, sintiendo sus pequeños corazones latir contra su pecho. «Voy a compensarles todo el tiempo perdido», prometió, más para sí mismo que para ellos. Cuando finalmente se separaron, Francisco se dirigió al balcón para hacer su llamada. Mientras los niños se distraían con una tableta que Mariana había sacado de su bolso, ella no pudo evitar observar a Francisco, notando cómo su postura rígida se tensaba aún más durante la conversación telefónica. «Gustavo», dijo Francisco en cuanto su amigo contestó, «necesito que vengas a mi suite y traigas mi laptop, la que está en mi oficina privada, no la de trabajo. Y no le digas a nadie, especialmente a Socorro». Después de colgar, regresó junto a Mariana. «¿Crees realmente que Socorro te ocultó esto?», preguntó ella viendo la duda en sus ojos. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero voy a descubrirlo». Un golpe discreto en la puerta anunció la llegada de Gustavo. Francisco le abrió y tomó rápidamente el portátil. «¿Estás bien?», preguntó Gustavo mirando de reojo a los niños y a Mariana. «No», respondió Francisco simplemente, «pero lo estaré. Gracias, te contaré todo después». Una vez solos nuevamente, Francisco abrió la computadora y comenzó a teclear frenéticamente. «¿Qué haces?», preguntó Mariana acercándose. «Tengo un sistema de respaldo para todos mis correos electrónicos, incluso los eliminados», explicó mientras navegaba por carpetas y archivos. «Si intentaste contactarme por correo, debería haber algún rastro, a menos que alguien los eliminara antes de que yo los viera». Después de varios minutos de búsqueda, Francisco se detuvo abruptamente, su rostro palideciendo. «¿Qué encontraste?», preguntó Mariana, preocupada por su expresión. Sin responder, Francisco giró la pantalla para que ella pudiera ver. Allí, en una carpeta etiquetada como spam eliminado, había decenas de correos con el remitente Mariana Sotomayor, todos marcados como leídos, aunque Francisco nunca los había visto. «Esto no es posible», murmuró, abriendo uno de los correos. La pantalla mostró una imagen borrosa en blanco y negro. El primer ultrasonido de los trillizos, con 3 pequeños puntos brillantes señalados con flechas digitales. «Mis milagros», leyó Francisco las palabras escritas al pie de la imagen. La fecha del correo, 6 años atrás, apenas un mes después de su ruptura. «Tiene que haber sido ella», dijo Francisco, la ira creciendo en su voz. «Solo Socorro tiene acceso a mi correo personal. Solo ella podría haber ocultado esto». Mariana puso una mano sobre su hombro, un gesto instintivo de consuelo que sorprendió a ambos. ¿Por qué haría algo así? Francisco negó con la cabeza, intentando procesar la traición. «Control. Siempre ha sido sobre control. Me convirtió en su proyecto, en su creación. Un embarazo no planeado, una familia. Eso no estaba en sus planes para mí». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mariana, mirando de reojo a los niños que ahora jugaban tranquilamente, ajenos a la tormenta que se desataba. «Confrontarla», respondió Francisco, cerrando la laptop con más fuerza de la necesaria. «Pero antes, necesito saber todo sobre mis hijos. Quiero conocerlos, Mariana. Quiero ser parte de sus vidas». En ese momento, el teléfono de la habitación sonó estridentemente. Francisco contestó con brusquedad. «¿Qué?», espetó al auricular. «Señor Altamirano», respondió la voz del gerente del resort. «La señorita Beltrán está abandonando el resort. Solicita que le devuelvan sus pertenencias y ha pedido un helicóptero para trasladarla inmediatamente a la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus instrucciones?». Francisco suspiró profundamente. «Facilítenle todo lo que necesite y pídanle disculpas de mi parte». Tras colgar se volvió hacia Mariana. «Regina se va», informó innecesariamente. «Lo siento», dijo ella con sinceridad. «No era mi intención arruinar tu boda. Pensé que podría hablar contigo antes, en privado». «No lo sientas»,
respondió Francisco, sorprendiendo tanto a Mariana como a sí mismo con su tono. No la amaba, no como debería. Un silencio cargado de significado cayó entre ellos, interrumpido por Matías, que se acercó corriendo. «Tengo hambre», anunció el pequeño. «¿Podemos comer pastel de bodas? Vi uno gigante allá abajo». Francisco y Mariana intercambiaron una mirada y, para su sorpresa, ambos rieron al unísono. «Supongo que técnicamente es mío», dijo Francisco encogiéndose de hombros. «¿Por qué no?» Mientras Francisco ordenaba que subieran comida a la suite, incluyendo porciones del elaborado pastel de bodas, Mariana observaba con asombro este lado de él que nunca había conocido. El joven inseguro que había amado años atrás se había transformado en un hombre poderoso y, sin embargo, la forma en que miraba a sus hijos revelaba una vulnerabilidad que ella no esperaba encontrar. Mamás Lucas, siempre observador, se acercó discretamente mientras sus hermanos seguían jugando. ¿Nos vamos a quedar con papá? La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. No lo sé, mi amor. Es complicado. Me gusta, confesó el niño en un susurro. Tiene ojos como los míos. Mariana abrazó a su hijo, conmovida por la simplicidad con que los niños veían el mundo. Para Lucas, bastaba compartir el color de ojos para sentir una conexión con su padre. Francisco, que había terminado su llamada, se acercó a ellos. «Todo listo, nos traerán comida en unos minutos». «¿Y después?», preguntó Mariana, la incertidumbre evidente en su voz. «¿Qué pasa después?». Francisco miró a los tres niños, luego a Mariana, y finalmente hacia la ventana donde se podían ver a los últimos invitados abandonando el resort, el evento social del año, convertido en un fiasco monumental. «Después», dijo con determinación, «voy a confrontar a Socorro. Voy a descubrir exactamente qué hizo y por qué. Y luego quiero ser parte de la vida de mis hijos, si me lo permites». «¿Y tu empresa? ¿Tu vida en Guadalajara?», preguntó Mariana. «Todo eso puede esperar», respondió Francisco, y por primera vez en años sintió que sus prioridades se reordenaban naturalmente. «Esto es más importante». En ese preciso momento, mientras Francisco comenzaba a imaginar un futuro diferente al que había planeado, Socorro Montiel entraba a su suite privada en el resort. Con manos expertas, abrió su laptop y comenzó a enviar una serie de correos electrónicos. Era hora de implementar el plan de contingencia que había preparado años atrás, por si algún día la verdad salía a la luz. Lo que no sabía es que su plan tendría consecuencias que ni siquiera ella, con toda su astucia y previsión, podría haber anticipado, y que la familia que acababa de reunirse enfrentaría desafíos aún mayores antes de encontrar su camino hacia la verdadera felicidad. La oficina principal de Altec Innovations en Guadalajara permanecía en silencio a pesar de ser mediodía. La mayoría de los empleados había recibido el día libre, una decisión tomada apresuradamente por Socorro tras el fiasco de la boda. El edificio de cristal y acero, normalmente bullicioso con centenares de programadores y ejecutivos, parecía un gigante dormido en el corazón del distrito financiero. Francisco atravesó el vestíbulo con paso decidido. Llevaba 3 días sin aparecer por la oficina, 3 días dedicados exclusivamente a conocer a sus hijos. 3 días que habían transformado su mundo más que los 6 años anteriores. «Buenos días, señor Altamirano», saludó el guardia de seguridad con evidente sorpresa. «No lo esperábamos hoy». «¿Está Socorro en su oficina?», preguntó Francisco secamente, ignorando el comentario. «Sí, señor. Llegó hace unas 2 horas». Francisco asintió y se dirigió directamente al ascensor privado que conducía a las oficinas ejecutivas en el último piso. Durante el ascenso, repasó mentalmente la conversación que estaba a punto de tener. Una conversación 6 años retrasada. Al salir del ascensor, se encontró cara a cara con Gustavo, quien evidentemente lo estaba esperando. «Francisco», saludó su amigo con preocupación evidente. «¿Estás bien? Todo el mundo está hablando de lo que pasó en Valle de Bravo». «¿Dónde está ella?», preguntó Francisco, ignorando la pregunta. «En su oficina, pero creo que deberías saber algo antes». Francisco no esperó a que terminara. Avanzó por el pasillo hasta la puerta de caoba que separaba el mundo exterior del santuario de Socorro Montiel. Sin llamar,
Abrió la puerta de golpe. Socorro estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como si fuera su reino personal. Al ver a Francisco, no mostró sorpresa, solo una leve tensión en sus hombros. «Finalmente apareces», dijo con tono neutro, volviéndose para mirarlo. «Tenemos una situación de crisis que manejar. Las acciones cayeron un 3% esta mañana y las redes sociales están...» «¿Por qué?», la interrumpió Francisco, cerrando la puerta tras de sí. La palabra, simple y directa, contenía 6 años de engaños y manipulación. Socorro sostuvo su mirada sin pestañear. «Tendrás que ser más específico». «Los correos de Mariana», clarificó Francisco acercándose lentamente al escritorio. «Las cartas, sus visitas, el ultrasonido. ¿Por qué me ocultaste que iba a ser padre?» Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por un momento, Francisco creyó ver duda en los ojos de Socorro, pero rápidamente fue reemplazada por su habitual frialdad calculadora. «Lo hice por ti», respondió finalmente. «Por tu futuro». «¿Mi futuro?», repitió Francisco, incrédulo. «Me robaste 6 años con mis hijos. ¿Cómo eso podría ser por mi bien?». Socorro suspiró y se sentó en su sillón de cuero, indicándole a Francisco que hiciera lo mismo. Él permaneció de pie. Cuando ella apareció con la noticia de su embarazo, «Estábamos a punto de cerrar la primera ronda de inversión importante», explicó Socorro con calma, como quien explica una estrategia de negocios. «Habías trabajado 18 horas diarias durante meses. Tu algoritmo de encriptación estaba revolucionando el mercado. Estábamos a un paso del éxito. Eso no te daba derecho. Un embarazo no planeado habría sido una distracción fatal», continuó ella, ignorando su protesta. «Habrías abandonado todo por jugar a la familia feliz. Lo he visto antes, muchas veces. Talentos brillantes desperdiciados por responsabilidades domésticas prematuras». Francisco golpeó el escritorio con ambas manos, haciendo saltar varios objetos. «No era tu decisión. Eran mis hijos. Y ahora los tienes», respondió Socorro imperturbable. «Junto con una fortuna de miles de millones de pesos, una empresa multinacional y un futuro asegurado para ellos. ¿No es mejor así? ¿No es mejor que puedan disfrutar de todas las ventajas que tu éxito les proporciona?» La lógica retorcida de Socorro dejó a Francisco momentáneamente sin palabras. Había esperado negativas, excusas, incluso arrepentimiento. Pero no esta justificación fría y calculada. «Los privaste de su padre», dijo finalmente, su voz más controlada pero cargada de emoción. «Y me privaste de verlos crecer, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Momentos que nunca recuperaré. Momentos sentimentales que habrían distraído tu genio», respondió Socorro con desdén. «Mírate ahora, hablando como un padre de familia suburbano. ¿Dónde está el hombre implacable que construyó este imperio?». «Ese hombre era una fachada», respondió Francisco, sorprendiéndose a sí mismo con la revelación. «Una coraza que construí porque no tenía nada más. Pero ahora tengo 3 razones para ser alguien mejor». Socorro se levantó lentamente, su expresión endureciéndose. «No seas ingenuo. Ella apareció justo ahora, cuando estás en la cima, cuando tienes todo el dinero del mundo. ¿No ves el patrón? Ella te dejó cuando no tenías nada y regresa cuando puedes ofrecerle riqueza. Ella intentó contactarme durante 6 años», contraatacó Francisco. «Tú interceptaste cada intento. Y para tu información, Mariana tiene una carrera exitosa como pediatra. No necesita mi dinero». «Todos necesitan dinero», sentenció Socorro con amargura, «especialmente con 3 bocas que alimentar». Francisco la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer que había considerado casi una madre, su mentora y confidente, ahora le resultaba una extraña manipuladora. «Estás despedida», dijo con voz firme. Socorro rió secamente. «No puedes despedirme. Tengo el 25% de las acciones de Altec, un contrato blindado, y conozco todos tus secretos, incluyendo algunos que ni siquiera tú conoces». «Me traicionaste», respondió Francisco, su voz apenas un susurro. «Usaste mi confianza para manipular mi vida. ¿Realmente crees que puedes seguir como si nada hubiera pasado?» «Lo que hice, lo hice por el bien de la empresa», insistió Socorro. «Y sí, puedo y voy a continuar. La junta directiva está de mi lado.
Mientras tú jugabas a la familia con tu ex y tus hijos recién descubiertos, yo estaba aquí salvando la empresa del escándalo que provocaste. Francisco la miró fijamente, una nueva determinación formándose en su mente. Entonces, me iré yo. La declaración pareció finalmente sorprender a Socorro. ¿Qué? Renuncio como CEO de Altec Innovations, efectivo inmediatamente. No puedes hablar en serio. Socorro perdió por primera vez su compostura. Esta empresa es tu vida. Ya no, respondió Francisco con una calma que contrastaba con la agitación interior que sentía. Mi vida está con mis hijos ahora. Sin esperar respuesta, Francisco salió de la oficina, cerrando suavemente la puerta tras de sí. En el pasillo, Gustavo lo esperaba con expresión preocupada. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó siguiendo a Francisco hacia su propia oficina. Acabo de renunciar, respondió Francisco, comenzando a vaciar los cajones de su escritorio, tomando solo objetos personales. ¿Qué? ¿Estás loco?, exclamó Gustavo. No puedes abandonar todo por lo que has trabajado. Francisco se detuvo y miró a su amigo. ¿Sabes lo que descubrí estos días, Gustavo? Que he estado trabajando por las razones equivocadas. Creía que el éxito llenaría el vacío que sentía, pero solo lo hizo más grande. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Gustavo, genuinamente preocupado. Convertirte en padre de tiempo completo. Entre otras cosas, respondió Francisco, guardando una fotografía de sus padres en una caja. Tengo algunos proyectos en mente. Socorro no te dejará ir tan fácilmente, advirtió Gustavo. Te conoce demasiado bien, sabe dónde golpear. Lo sé, admitió Francisco. Por eso necesito que me ayudes. Mientras tanto, en una modesta casa en el barrio de Providencia, Mariana intentaba mantener la normalidad con los trillizos, a pesar del torbellino mediático que se había desatado. Las fotos de ella con los niños en la frustrada boda habían aparecido en todas las revistas de chismes y sitios de noticias del país. ¿Cuándo volveremos a ver a papá?, preguntó Matías durante el desayuno, la pregunta que había repetido constantemente desde que regresaron de Valle de Bravo. Pronto, cariño, respondió Mariana, intercambiando una mirada con Citlali, quien había venido a ayudar con los niños. ¿Por qué no vive con nosotros?, insistió el pequeño. Joaquín dice que los papás deben vivir con sus hijos. Mariana suspiró, buscando la forma de explicar la situación compleja a un niño de 5 años. A veces, las familias son diferentes. Algunas tienen papá y mamá viviendo juntos, otras tienen papás que viven en casas separadas. Pero nosotros nunca tuvimos un papá en casa, señaló Emilio, siempre perspicaz. Y ahora tenemos uno, pero no vive con nosotros. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Citlali fue a abrir, regresando momentos después con expresión sorprendida. «Es él», susurró a Mariana, «y trae muchas cosas». Antes de que Mariana pudiera responder, los trillizos corrieron hacia la puerta. Francisco estaba allí, cargado con 3 enormes cajas de juguetes y una expresión de nervioso entusiasmo que Mariana no había visto en él desde sus días universitarios. «¡Papá!», gritaron los 3 al unísono, lanzándose sobre él y casi derribándolo junto con los regalos. «Cuidado, niños», advirtió Mariana, pero no pudo evitar sonreír ante la escena. «Está bien», dijo Francisco, arrodillándose para abrazar a sus hijos. «Solo son juguetes. Lo importante es esto», añadió, estrechándolos con fuerza. Cuando finalmente los niños se distrajeron con los regalos, Francisco se acercó a Mariana. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Mariana asintió, conduciéndolo a la pequeña cocina donde podrían tener algo de privacidad. Citlali, entendiendo la situación, se quedó vigilando a los niños en la sala. «Renuncié a Altec», anunció Francisco sin preámbulos. «¿Qué?», exclamó Mariana, genuinamente sorprendida. «Pero es tu empresa, tu creación. Una empresa que construí mientras perdía los primeros 5 años de la vida de mis hijos», respondió con amargura. «No vale la pena». «Francisco, no puedes tomar decisiones tan drásticas por impulso», advirtió Mariana, preocupada por el brillo febril en sus ojos. «Altec es parte de tu identidad». «Mi identidad está cambiando», respondió él tomando suavemente sus manos. «Mariana, quiero ser parte de la vida de mis hijos. Quiero compensar el tiempo perdido».
Y yo quiero que seas parte de sus vidas, aseguró ella. Pero renunciar a tu empresa es demasiado extremo. Francisco negó con la cabeza. No puedo trabajar con Socorro después de lo que hizo. Y ella controla suficientes acciones para hacer mi vida imposible si me quedo. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Mariana, retirando discretamente sus manos de las suyas. Tengo una idea, respondió Francisco, su entusiasmo regresando. Quiero crear una fundación para apoyar a familias monoparentales, proporcionar recursos, educación, oportunidades, ayudar a padres y madres solteros como tú lo has sido durante estos años. Mariana lo miró con asombro. Este no era el Francisco calculador y frío que había construido un imperio tecnológico. Este era más parecido al joven idealista del que se había enamorado años atrás. Suena maravilloso, admitió. Pero, ¿hay algo más?, interrumpió Francisco, visiblemente nervioso. He estado pensando, los niños preguntan por qué no vivo con ustedes, y yo me pregunto lo mismo. El corazón de Mariana dio un vuelco. Francisco, no estoy proponiendo que volvamos a estar juntos, aclaró rápidamente. No de esa manera, al menos no ahora, pero tal vez podríamos intentar ser una familia, vivir bajo el mismo techo por el bien de los niños. ¿Estás sugiriendo que nos mudemos contigo?, preguntó Mariana incrédula. O yo podría mudarme aquí, ofreció Francisco, mirando alrededor de la modesta cocina. Aunque tendríamos que hacer algunas ampliaciones. Esto es una locura, interrumpió Mariana. Apenas nos estamos reconectando después de 6 años. Los niños apenas te están conociendo. Y está Ernesto. La mención del neurólogo pareció golpear a Francisco como un balde de agua fría. Cierto, tu novio. No es exactamente mi novio, aclaró Mariana, pero ha sido importante en nuestras vidas este último año. Los niños lo aprecian, especialmente Matías. Francisco asintió lentamente procesando la información. Lo entiendo. No quiero complicar las cosas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por las risas de los niños que llegaban desde la sala. Tengo una idea mejor, dijo finalmente Mariana. ¿Qué tal si empezamos con algo más simple? Cenas familiares, fines de semana juntos, vacaciones. Darte la oportunidad de conocer realmente a tus hijos y a ellos de conocerte a ti, antes de tomar decisiones que afecten nuestras vidas de forma permanente. La propuesta sensata y madura era exactamente lo que Francisco necesitaba escuchar. A pesar de su impulso inicial de querer compensar 6 años de ausencia en un solo día, sabía que Mariana tenía razón. De acuerdo, concedió, pero quiero ser parte de sus vidas diarias. Quiero llevarlos a la escuela, ayudarles con la tarea, enseñarles a andar en bicicleta. Todo eso es posible sin vivir juntos, aseguró Mariana con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Francisco había olvidado que podía hacer. Un paso a la vez, ¿de acuerdo? Francisco asintió, y por primera vez desde que descubrió la verdad sobre sus hijos, sintió que estaba en el camino correcto. No sería fácil, especialmente con Socorro seguramente planeando su contraataque, y con la complicación adicional de Ernesto en la vida de Mariana y los niños. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ser el padre que sus hijos merecían. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que los obstáculos que habían enfrentado hasta ahora serían menores comparados con lo que estaba por venir. Socorro Montiel no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente, y ya había puesto en marcha un plan que amenazaría no solo la recién formada familia, sino el futuro mismo de todos ellos. Los periódicos de negocios no hablaban de otra cosa. Francisco Altamirano abandona al TEC, crisis o renovación, titulaba El Financiero. El genio tecnológico de Guadalajara renuncia para dedicarse a la familia, anunciaba Expansión. Las especulaciones sobre los motivos reales tras su repentina salida multiplicaban las teorías conspiracionales en los círculos empresariales mexicanos. Mientras tanto, en el bosque de Chapultepec, ajeno al revuelo mediático, Francisco empujaba los columpios donde Matías y Emilio se balanceaban entre risas, mientras Lucas observaba con cautela desde un banco cercano. «Más alto, papá, más alto», exclamaba Matías, siempre el más aventurero. «Ten cuidado, no tan fuerte», advertía Mariana, sentada junto a Lucas,
con quien compartía la misma naturaleza precavida. Habían pasado casi 2 meses desde la boda fallida. Francisco había alquilado un departamento en Ciudad de México para estar cerca de sus hijos durante la semana, regresando ocasionalmente a Guadalajara para reuniones esenciales relacionadas con sus activos financieros y la nueva fundación que estaba creando. «Papá, ¿por qué el cielo es azul?», preguntó Emilio mientras descendía del columpio. «Por la forma en que la luz del sol se dispersa en la atmósfera», respondió Francisco automáticamente, para luego corregirse al ver la expresión confundida del pequeño. «Es como si el aire fuera un filtro que solo deja pasar el color azul». «¿Y por qué tus ojos son verdes como los míos?», continuó Emilio, incansable en su curiosidad. Francisco se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Porque los heredaste de mí, así como heredaste otras cosas. Es la forma en que la familia comparte sus características». «¿Qué heredé de mamá?», preguntó entonces mirando hacia Mariana. Francisco sonrió, observando a la mujer que, contra todo pronóstico, había vuelto a formar parte de su vida, aunque de manera diferente a como lo habían sido años atrás. «Su inteligencia», respondió con sinceridad, «su bondad y, definitivamente, su terquedad». «No soy terco», protestó Emilio cruzándose de brazos en un gesto que contradecía perfectamente sus palabras. Los 4 rieron, incluso el tímido Lucas, creando una burbuja de felicidad que parecía protegerlos momentáneamente del mundo exterior. Una familia no convencional, pero familia al fin. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Francisco. Al ver la pantalla, su expresión se tornó seria. «Tengo que atender. Es Gustavo», se disculpó, alejándose unos pasos. Mientras Francisco hablaba, Mariana no pudo evitar observarlo. El cambio en él durante estos 2 meses había sido notable. El empresario frío y calculador iba desapareciendo gradualmente, dando paso a un hombre más relajado, más presente. Incluso físicamente se veía diferente. Había abandonado los trajes formales por ropa casual y había dejado crecer ligeramente su barba, lo que suavizaba sus facciones. «¿Estás seguro?», la voz de Francisco se elevó ligeramente, atrayendo la atención de Mariana. «¿Cuándo sucedió esto?». «Entiendo». «Sí, me encargaré. Gracias por avisarme». Cuando regresó junto a ellos, su expresión era sombría. «¿Todo bien?», preguntó Mariana inmediatamente alerta. «No aquí», respondió Francisco en voz baja, señalando con un gesto a los niños. «Te cuento después». El resto de la tarde transcurrió con aparente normalidad, aunque Mariana notaba la tensión en los hombros de Francisco, la forma en que su mirada se perdía ocasionalmente en el horizonte. Algo grave había ocurrido. Fue solo cuando regresaron a casa y los niños se distrajeron con un programa de televisión que Francisco finalmente habló. «Socorro está moviendo ficha», dijo, mientras ayudaba a Mariana a preparar la cena. «Ha convocado una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para mañana». «¿Con qué propósito?». «Quieren presentar una demanda contra ti», respondió Francisco, bajando aún más la voz, «por extorsión y daños a la empresa». Mariana casi deja caer el cuchillo con el que cortaba verduras. «¿Qué? Eso es ridículo». «Lo sé», aseguró Francisco, «pero tienen una historia elaborada. Según Socorro, contactaste a la empresa hace años, exigiendo dinero a cambio de no revelar un supuesto romance conmigo. Cuando te rechazaron, desapareciste, solo para reaparecer ahora con 3 niños y la historia de que son mis hijos». «Pero eso es completamente falso», protestó Mariana indignada. «¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? Los niños son idénticos a ti. Cualquier prueba de ADN lo confirmaría». «Justamente por eso no ha presentado la demanda aún», explicó Francisco. «Sabe que perdería, pero está utilizando la amenaza para presionarme. Quiere que regrese a la empresa bajo sus condiciones». Mariana negó con la cabeza, intentando procesar la situación. «¿Qué vas a hacer?». «Contraatacar», respondió Francisco con determinación. «He estado recopilando evidencia de todas sus manipulaciones durante estos años. Los correos interceptados, las visitas que te negaron, incluso testimonios de empleados que fueron instruidos para bloquearte. Tengo suficiente para presentar cargos por interferencia maliciosa en relaciones familiares».
No quiero que los niños se vean envueltos en un escándalo legal, advirtió Mariana. Ya tienen suficiente con la atención mediática. Francisco asintió, comprendiendo su preocupación. Por eso estoy considerando otra opción. Ofrecerle un trato. Mis acciones en Altec a cambio de que nos deje en paz. ¿Renunciarías a tu empresa por completo?, preguntó Mariana, sorprendida por la magnitud del sacrificio. Son solo acciones, Mariana. Papel, respondió Francisco con una serenidad que la sorprendió. Mis hijos son reales, tú eres real. Lo que estamos construyendo es real. Antes de que Mariana pudiera responder, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Era Ernesto Arteaga, el neurólogo, que venía a revisar los resultados del último electroencefalograma de Matías. Doctora Sotomayor, saludó formalmente al ver que no estaba sola. Señor Altamirano. Doctor Arteaga, respondió Francisco con igual formalidad. La tensión entre ambos hombres era palpable, no por enemistad personal, sino por la incómoda situación en que se encontraban. Ernesto había estado desarrollando una relación con Mariana y los niños cuando Francisco apareció repentinamente en sus vidas. «Doctor Netos», exclamó Matías, corriendo a saludarlo con el apodo cariñoso que le había puesto. «Hola, campeón», respondió Ernesto, revolviéndole el cabello. «¿Cómo va esa cabeza? ¿Algún dolor últimamente?» «Nada», respondió el niño orgullosamente. «¿Puedo enseñarte mi nuevo videojuego? Papá me lo regaló». La palabra papá flotó en el aire, creando un momento incómodo que los adultos intentaron ignorar. «Claro», accedió Ernesto. «Pero primero, ¿me dejas revisar tus resultados con tu mamá?» Mientras Ernesto y Mariana se retiraban a la pequeña oficina que ella utilizaba para revisar casos, Francisco se quedó con los 3 niños en la sala. La situación era surrealista. El padre biológico recién llegado y el hombre que había sido una figura masculina estable para los niños durante el último año, coexistiendo en un equilibrio precario. «¿El doctor Neto también es tu amigo?», preguntó Lucas con la perspicacia que lo caracterizaba. «Es el médico de Matías», respondió Francisco diplomáticamente, «y un buen amigo de tu mamá. Él me llevó a pescar una vez», comentó Emilio. «¿Tú sabes pescar, papá?». Francisco negó con la cabeza, sintiendo una punzada de celos que no esperaba. «No, pero puedo aprender si quieres que vayamos juntos». La conversación con los niños continuó, mientras Francisco procesaba internamente la complejidad de la situación. No solo debía enfrentar la amenaza de socorro, sino también encontrar su lugar en esta dinámica familiar ya establecida, donde otro hombre había ocupado parcialmente el rol que le correspondía. Cuando Mariana y Ernesto regresaron, el neurólogo se despidió brevemente, no sin antes dirigir una mirada significativa a Francisco. «Señor Altamirano, ¿podría hablar con usted un momento?» «Afuera», solicitó con tono profesional. Intrigado, Francisco lo siguió hasta el pequeño jardín delantero de la casa. «Seré directo», comenzó Ernesto una vez solos. «Amo a Mariana y quiero a esos niños como si fueran míos». Francisco se tensó preparándose para una confrontación. «Pero», continuó el médico, «usted es su padre biológico, y eso es algo que nunca intentaría cambiar o disminuir». «¿A dónde quiere llegar, doctor?», preguntó Francisco, sorprendido por el giro de la conversación. «A que no estoy aquí para competir con usted», aclaró Ernesto. «Mi prioridad es el bienestar de Matías, Emilio y Lucas, y de Mariana. Si su presencia en sus vidas los hace felices, entonces tiene mi apoyo». Francisco estudió al hombre frente a él, buscando signos de falsedad, pero solo encontró sinceridad en su mirada. «Aprecio su honestidad», respondió finalmente. «Y quiero que sepa que mi intención no es desplazarlo. Los niños claramente lo aprecian, y Mariana confía en usted». «Entonces, ¿podemos establecer una tregua?», propuso Ernesto, extendiendo su mano. «Por el bien de ellos». Francisco aceptó el gesto, estrechando firmemente su mano. «Por el bien de ellos», acordó. Cuando regresó al interior, encontró a Mariana observándolo desde la ventana. Su expresión revelaba una mezcla de alivio y sorpresa. «¿Todo bien?», preguntó ella cuando Francisco se acercó. «Sorprendentemente sí», respondió él con una pequeña sonrisa. «Es un buen hombre». «Lo es», confirmó Mariana. «Ha sido un gran apoyo para nosotros». Un silencio cómplice se estableció entre ellos,
Una pausa en la que ambos parecían reconocer la extraña situación en la que se encontraban y, al mismo tiempo, la madurez con la que todos estaban intentando manejarla. Respecto a Socorro, comenzó Mariana, regresando al problema que habían estado discutiendo. Me reuniré con ella mañana, informó Francisco. Pondré fin a esto de una vez por todas. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Mariana, sorprendiendo a ambos con la propuesta. Francisco negó con la cabeza. Es mi batalla. Tú ya has luchado suficiente durante estos años, cuidando de nuestros hijos sola. Nuestros hijos, repitió Mariana, como saboreando la frase. Suena bien cuando lo dices. Al día siguiente, Francisco se presentó en las oficinas de Altec Innovations vistiendo uno de sus antiguos trajes ejecutivos, una armadura simbólica para la batalla que estaba a punto de librar. El edificio que había sido su segundo hogar durante años, ahora se sentía extrañamente ajeno. La junta directiva ya estaba reunida cuando entró a la sala de conferencias. Socorro ocupaba la cabecera de la mesa, el lugar que solía ser suyo. Su expresión era inescrutable, pero Francisco conocía demasiado bien los sutiles signos de su nerviosismo. La forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la carpeta frente a ella, el casi imperceptible tic en su párpado izquierdo. Francisco, saludó con falsa cordialidad. Qué considerado de tu parte unirte a nosotros. No estoy aquí para la reunión, respondió él secamente. Estoy aquí para hacer un anuncio. Los 12 miembros de la junta lo observaron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el recelo. Muchos eran aliados de Socorro, colocados estratégicamente a lo largo de los años. Te escuchamos, concedió Socorro, manteniendo su fachada de control. Francisco colocó un sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Mi renuncia formal como miembro de la junta directiva, junto con la oferta de venta de todas mis acciones, anunció claramente para que todos escucharan. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Incluso Socorro pareció momentáneamente desconcertada. ¿A cambio de qué?, preguntó, recuperando rápidamente su compostura. A cambio de que retires todas las amenazas legales contra Mariana y firmes un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo relacionado con mis hijos, respondió Francisco con tono firme. Y por supuesto, tu renuncia como CEO. La última condición provocó una exclamación ahogada de varios directivos. Socorro entrecerró los ojos evaluando el movimiento. ¿Mi renuncia? ¿Por qué sacrificaría mi posición?, cuestionó con frialdad. Francisco sonrió ligeramente, un gesto que no alcanzó sus ojos. Porque la alternativa es que presente esto, dijo, sacando una memoria USB de su bolsillo. Evidencia completa de cómo interceptaste sistemáticamente las comunicaciones entre Mariana y yo durante 6 años. Manipulación, obstrucción, posiblemente incluso delitos federales por interceptar correspondencia privada. No tienes pruebas, desafió Socorro, pero el ligero temblor en su voz la traicionó. ¿Quieres arriesgarte?, respondió Francisco. ¿Quieres que un tribunal decida si los correos electrónicos restaurados de mi servidor privado, los testimonios de 3 exempleados de recepción y las grabaciones de seguridad que Gustavo ha estado recopilando durante años son evidencia suficiente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas, claramente divididos entre su lealtad a Socorro y el impacto potencial de un escándalo de tal magnitud. Podrías perderlo todo, advirtió Socorro en un último intento. Todo lo que construiste, todo tu legado. Ya perdí 6 años con mis hijos, respondió Francisco con calma. No pienso perder ni un día más. Tras un tenso silencio, Socorro finalmente asintió. Acepto tus términos, dijo con voz controlada, pero quiero el acuerdo redactado hoy mismo. Los abogados esperan en la sala contigua, informó Francisco. Todo está listo para ser firmado. Mientras los directivos procesaban lo ocurrido, Francisco salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, Gustavo lo esperaba con expresión preocupada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó su amigo. Estás renunciando a billones de pesos. Francisco colocó una mano en su hombro. Estoy ganando algo mucho más valioso, respondió. Y además, aún tengo suficiente dinero para vivir 100 vidas cómodamente. Esa tarde,
Mientras firmaba los documentos que oficialmente lo desvinculaban de la empresa que había fundado, Francisco experimentó una sensación inesperada de libertad, como si un peso que había cargado durante años finalmente se levantara de sus hombros. Lo primero que hizo al salir del edificio fue llamar a Mariana. «Está hecho», anunció cuando ella contestó. «Socorro ya no es una amenaza». «¿A qué costo?», preguntó Mariana, la preocupación evidente en su voz. «A ninguno que importe realmente», respondió Francisco con sinceridad. «¿Están los niños en casa? Quisiera verlos». «Te esperamos para cenar», respondió ella. «¿Y Francisco?» «Sí. Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente antes de colgar. Aquellas palabras, tan simples pero tan significativas, resonaron en su mente mientras conducía hacia el lugar que, en estos 2 meses, había comenzado a sentir más como hogar que cualquier penthouse lujoso o suite ejecutiva en la que hubiera vivido antes. Lo que no sabía era que esa noche, mientras cenaba con su familia recién formada, una serie de correos electrónicos saldrían desde el ordenador personal de Socorro Montiel. Correos dirigidos a periodistas, inversores y competidores, revelando detalles confidenciales sobre proyectos en desarrollo de Altec Innovations, su último acto de venganza antes de desaparecer con una considerable suma de dinero. Un año después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada los jardines de Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos y bohemios de la Ciudad de México. En el patio trasero de una casa colonial restaurada, varias mesas decoradas con flores y globos multicolores acogían a los invitados de una celebración especial, el 6º cumpleaños de Matías, Emilio y Lucas. Francisco Xavier, Altamirano Cervantes, vestido informalmente con jeans y una camisa azul arremangada, ajustaba los últimos detalles de la piñata mientras observaba con disimulo a sus 3 hijos correteando entre los invitados. Cada día que pasaba, encontraba más de sí mismo en ellos. La determinación de Matías, la curiosidad intelectual de Emilio, la sensibilidad reflexiva de Lucas, y también veía mucho de Mariana, la bondad natural, la empatía, la fortaleza interior que los 3 habían heredado de su madre. «¿Necesitas ayuda con eso?», la voz de Ernesto Arteaga lo sacó de sus pensamientos. «Gracias», respondió Francisco, entregándole el extremo de la cuerda. «Creo que ahora aguantará el peso». Los 2 hombres trabajaron en silencio durante unos momentos, una cooperación que habría parecido impensable un año atrás. Con el tiempo, la tensión inicial entre ellos había dado paso a un respeto mutuo que, sorprendentemente, comenzaba a parecerse a una amistad. «Matías no ha tenido ningún episodio de migraña en 3 meses», comentó Ernesto mientras aseguraban la piñata. «El nuevo tratamiento está funcionando perfectamente». «Lo sé», respondió Francisco con genuina gratitud. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por él, por todos ellos». Ernesto se encogió de hombros con modestia. «Es mi trabajo. Además, son niños extraordinarios». «Lo son», coincidió Francisco, observando cómo los 3, vestidos con trajes idénticos pero de diferentes colores, rojo para Matías, azul para Emilio, verde para Lucas, mostraban a sus amigos los regalos que habían recibido. Desde la cocina, Mariana y Citlali salieron cargando una enorme torta de 3 pisos, decorada con motivos de dinosaurios, planetas y superhéroes, reflejando las diferentes pasiones de cada uno de los trillizos. Al verlas, Francisco sintió una calidez expandiéndose en su pecho, esa sensación que todavía lo sorprendía después de un año de reconciliación y reconstrucción. «Hora del pastel», anunció Mariana, mientras los invitados se reunían alrededor de la mesa principal. Los niños ocuparon sus lugares de honor, flanqueados por sus padres. Detrás de ellos, amigos de la escuela, compañeros de trabajo de Mariana, algunos empleados de la nueva fundación de Francisco y familiares cercanos formaban un círculo protector de afecto. «Antes de cantar», dijo Francisco, alzando ligeramente la voz para que todos pudieran escucharlo, «quiero decir unas palabras». Un silencio expectante cayó sobre el grupo. Francisco no era conocido por sus discursos emotivos. Su transformación del frío ejecutivo al padre cariñoso seguía sorprendiendo a quienes lo habían conocido en su vida anterior.
Hace un año, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. No sabía lo que me estaba perdiendo. Vivía en una burbuja de éxito profesional pero vacío personal. Y entonces, estos 3 milagros, colocó sus manos sobre los hombros de sus hijos, aparecieron en mi vida y lo cambiaron todo. Mariana lo observaba con ojos brillantes, recordando el tumultuoso camino que habían recorrido. Quiero agradecer, continuó Francisco, a la mujer extraordinaria que los trajo al mundo y los cuidó sola durante 5 años. Mariana, nunca podré compensar el tiempo perdido, pero te prometo que cada día intentaré ser el padre que nuestros hijos merecen. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Algunas mujeres mayores se secaban discretamente las lágrimas. Y también quiero agradecer a todos ustedes, prosiguió abarcando con su mirada a los presentes, por formar parte de esta familia no convencional que estamos construyendo. Porque eso es lo que somos, una familia. Quizás no como las de los cuentos tradicionales, pero una familia llena de amor, respeto y apoyo mutuo. Su mirada se detuvo brevemente en Ernesto, quien asintió con una sonrisa de reconocimiento. Ahora, concluyó Francisco, recuperando un tono más ligero, cantemos a los cumpleañeros antes de que la torta se derrita. Entre risas y aplausos, todos entonaron el tradicional Las Mañanitas, mientras los trillizos, con ojos brillantes de emoción, contemplaban las 6 velas encendidas en cada uno de sus respectivos pisos de la torta. Pidan un deseo, susurró Mariana cuando terminó la canción. Los 3 cerraron los ojos simultáneamente, en ese extraño sincronismo que a veces mostraban y que aún desconcertaba a quienes los observaban. Luego, con un soplido coordinado, apagaron todas las velas, provocando una nueva ronda de aplausos. ¿Qué deseaste?, preguntó Francisco a Lucas, el más cercano a él. No puedo decirlo, respondió el pequeño con seriedad. Si lo digo, no se cumplirá. Francisco sonrió, reconociendo en esa respuesta la misma cautela que él había tenido a su edad. Tienes razón, es nuestro secreto. Mientras Mariana comenzaba a cortar la torta, ayudada por Citlali, Francisco se retiró discretamente hacia un rincón del jardín. Necesitaba un momento para procesar la intensidad de sus emociones. El último año había sido una montaña rusa. La renuncia a su empresa, el escándalo mediático cuando Socorro filtró información confidencial antes de desaparecer, el difícil proceso de encontrar su lugar como padre, las complejas negociaciones emocionales con Mariana para reconstruir, no su relación romántica, sino un vínculo de confianza y respeto mutuo. ¿Todo bien? La voz de Gustavo lo trajo de vuelta al presente. Su amigo, que había permanecido leal incluso después de la crisis en Altec, lo observaba con preocupación. Mejor que bien, respondió Francisco sinceramente. Solo necesitaba un momento. Te entiendo, dijo Gustavo. Es mucho para procesar. Hace un año estabas a punto de casarte con una modelo famosa y dirigías una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Ahora estás organizando fiestas infantiles y dirigiendo una fundación sin fines de lucro. Francisco rió suavemente. Cuando lo pones así, suena como si hubiera perdido la cabeza. Al contrario, contradijo Gustavo. Creo que finalmente la encontraste. Antes de que Francisco pudiera responder, Matías apareció corriendo hacia ellos, con el rostro manchado de chocolate. Papá, tío Gustavo, vengan, vamos a romper la piñata. En un momento, prometió Francisco, revolviendo cariñosamente el cabello de su hijo. Cuando Matías regresó corriendo hacia donde sus hermanos lo esperaban, Gustavo miró a Francisco con curiosidad. ¿Has pensado en lo que te propuse? La startup en Jalisco necesita un asesor con tu experiencia. No sería un compromiso de tiempo completo, solo consultoría estratégica. Francisco suspiró. Lo he pensado, y agradezco la oferta, pero ahora mismo mi prioridad es la Fundación Altamirano. Y, por supuesto, mis hijos. La Fundación Altamirano para Familias Monoparentales, creada apenas 6 meses atrás, se había convertido rápidamente en un referente nacional. Ofrecía desde apoyo legal hasta programas educativos y de salud para madres y padres solteros en situación vulnerable. Un proyecto que Francisco había abrazado con la misma pasión y dedicación que antes había puesto en sus desarrollos tecnológicos. Respeto eso, concedió Gustavo.
Pero no puedes negar que a veces extrañas la adrenalina del mundo empresarial. Francisco observó a sus hijos, ahora formando una fila para golpear la colorida piñata. He descubierto que hay otros tipos de adrenalina, respondió con una sonrisa. Intenta enseñar a montar bicicleta a 3 niños simultáneamente y sabrás de qué hablo. Ambos rieron y luego se unieron al grupo que animaba a los pequeños invitados mientras intentaban romper la piñata. Lucas, siempre el más calculador, estudiaba el ángulo perfecto antes de golpear. Emilio aplicaba toda la física que su mente de 6 años comprendía para maximizar el impacto. Matías simplemente golpeaba con toda la fuerza que podía reunir, confiando en la potencia bruta. Mariana se acercó discretamente a Francisco mientras observaban el espectáculo. «Te vi hablando con Gustavo», comentó casualmente. «¿Te ofreció nuevamente el trabajo de consultor?» Francisco asintió. «¿Cómo lo supiste?» «Tiene esa mirada de vamos, el mundo corporativo te necesita cada vez que te ve», respondió ella con una sonrisa. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Francisco, valorando genuinamente su opinión. Mariana lo consideró por un momento. «Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz. Los niños y yo te apoyaremos, sea lo que sea». «¿Los niños y tú?», repitió Francisco, captando el matiz en sus palabras. Mariana desvió la mirada, repentinamente interesada en ajustar el cuello de su blusa. «Somos un equipo ahora, ¿no? Copadres, como dicen los libros modernos». Francisco sonrió, reconociendo la evasiva. Durante el último año, su relación con Mariana había evolucionado lentamente. De la tensión inicial a una cordialidad cautelosa, luego a una amistad cómplice centrada en los niños, y últimamente, algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Copadres», repitió Francisco. «Suena muy formal para 2 personas que cenaron a solas la semana pasada y terminaron bailando en la sala». Un ligero rubor tiñó las mejillas de Mariana. «Eso fue... Los niños estaban con Citlali y teníamos asuntos de la fundación que discutir». «Por supuesto», concedió Francisco con una sonrisa cómplice. «Asuntos muy importantes que requerían música romántica y 2 botellas de vino». Antes de que Mariana pudiera replicar, un grito de júbilo anunció que la piñata finalmente había cedido. Dulces y pequeños juguetes cayeron en cascada mientras los niños se lanzaban a recogerlos entre risas y empujones amistosos. «Mami, papá, miren cuántos conseguí», exclamó Emilio, mostrando orgullosamente su botín. «Muy bien, campeón», lo felicitó Francisco. «Recuerda compartir con tus hermanos», añadió Mariana automáticamente. Los padres intercambiaron una mirada divertida, reconociendo los patrones que habían desarrollado. Francisco tendía a la celebración entusiasta. Mariana aportaba el equilibrio con recordatorios prácticos sobre compartir, límites y responsabilidades. A medida que la tarde avanzaba, los invitados comenzaron a despedirse. Ernesto fue uno de los últimos en marcharse, después de ayudar a recoger parte del desorden. «Gracias por venir», le dijo Mariana sinceramente, acompañándolo hasta la puerta. «No me lo habría perdido», respondió él. Los chicos estaban felices. Un silencio cómodo cayó entre ellos, lleno de las cosas no dichas pero entendidas. Su relación había evolucionado naturalmente hacia una amistad, después de que ambos reconocieron, meses atrás, que el regreso de Francisco había cambiado irremediablemente la dinámica entre ellos. «¿Sabes?», dijo finalmente Ernesto. «Cuando todo esto comenzó, temí lo peor. Un millonario apareciendo de repente, reclamando a su familia. Parecía el inicio de una pesadilla». «Lo sé», admitió Mariana. «Yo también estaba aterrada. Pero resultó ser lo mejor para todos», concluyó Ernesto con genuina admiración. «Especialmente para los niños. Nunca los había visto tan felices y seguros». Mariana asintió, agradecida por su comprensión. «Siempre serás parte de nuestras vidas, Ernesto, especialmente para Matías». «Lo sé», respondió él con una sonrisa tranquila. «Y me alegra. Son una familia extraordinaria». Tras su partida, Mariana regresó al jardín donde Francisco supervisaba a los trillizos mientras guardaban sus regalos. La imagen de los 4 juntos, tan similar físicamente, tan conectados emocionalmente, la llenó de una emoción que aún la sorprendía por su intensidad.
¿Todo bien?, preguntó Francisco al notar su mirada. Perfectamente, respondió ella, uniéndose al grupo. Esa noche, después de acostar a los niños extenuados por la excitación del día, Francisco y Mariana se encontraron solos en la terraza de la casa. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de luces bajo un cielo estrellado. Fue un gran día, comentó Francisco, sirviendo 2 copas de vino. El mejor, concordó Mariana, aceptando la copa que le ofrecía. ¿Recuerdas su primer cumpleaños? Yo apenas podía mantenerme en pie después de una guardia de 36 horas, pero insistí en hornearles un pastel que resultó completamente quemado. Francisco rió suavemente, aunque el recuerdo también traía una punzada de dolor. Me habría gustado estar allí. Estás aquí ahora, respondió Mariana, cubriendo su mano con la suya en un gesto espontáneo. Y has compensado el tiempo perdido con creces. El contacto entre sus manos permaneció, ninguno apresurándose a romperlo. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Francisco finalmente, sacando con su mano libre un pequeño objeto de su bolsillo. Mariana observó con curiosidad la vieja memoria USB que depositó en la mesa entre ellos. ¿Qué es? Algo que encontré cuando estaba limpiando mi antiguo departamento, explicó Francisco. Fotos de nosotros de cuando estábamos en la universidad. Creí que las había borrado todas, pero aparentemente guardé una copia de seguridad y la olvidé. Mariana tomó la memoria con manos ligeramente temblorosas. ¿Las has visto? Francisco asintió. Anoche. Fue revelador. ¿En qué sentido?, preguntó ella, genuinamente curiosa. En que éramos felices, respondió él simplemente. Realmente felices, sin complicaciones, sin agendas ocultas, solo 2 jóvenes enamorados con sueños simples. Mariana sintió un nudo en la garganta. Éramos diferentes entonces. Quizás no tanto como creemos, sugirió Francisco, mirándola directamente a los ojos. Los últimos meses me han hecho pensar que tal vez, debajo de todas las capas que la vida nos ha impuesto, seguimos siendo esas personas. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Mariana sentía su corazón latiendo aceleradamente, como si tuviera nuevamente 20 años y estuviera a punto de besarlo por primera vez. Francisco, comenzó, insegura de qué quería decir exactamente. No tenemos que definirlo ahora, la interrumpió él suavemente. Hemos pasado por mucho en el último año. Reconstruir la confianza, aprender a ser padres juntos, encontrar nuestro equilibrio. No hay prisa. Mariana asintió, agradecida por su comprensión. Un paso a la vez, coincidió. Exactamente, sonrió Francisco, levantando su copa en un pequeño brindis. Por el camino recorrido y el que nos espera. Por nuestra familia, añadió Mariana, chocando suavemente su copa con la de él. En ese momento, como si hubieran sentido la importancia de la conversación, se escucharon pequeños pasos en el pasillo. Los 3 trillizos aparecieron en la puerta de la terraza, en pijamas y con expresiones soñolientas. No podemos dormir, anunció Matías, siempre el portavoz. Estamos muy emocionados, explicó Emilio, y queremos estar con ustedes, completó Lucas tímidamente. Francisco y Mariana intercambiaron una mirada de entendimiento, ese lenguaje silencioso que habían desarrollado como padres. Solo un rato, concedió Mariana, haciendo espacio para los niños entre ellos. Mientras los 5 se acomodaban en el amplio sofá de la terraza, contemplando las estrellas y comentando sobre los regalos y sorpresas del día, Francisco sintió una paz que nunca había experimentado en sus años de éxito profesional. El camino había sido complicado, lleno de giros inesperados y dolorosas revelaciones, pero finalmente estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, en su oficina de la fundación, Francisco tomaría una decisión importante. Colocaría en su escritorio 2 fotografías, una antigua, rescatada de aquella memoria USB, mostrando a 2 jóvenes enamorados en el bosque de Chapultepec, y junto a ella, una reciente, tomada durante la fiesta de cumpleaños, con 3 niños sonrientes flanqueados por sus padres. Pasado y presente reconciliados, finalmente. Una vida construida sobre mentiras que había logrado transformarse en algo auténtico y valioso.
No la familia perfecta que alguna vez imaginó, sino algo mejor. Una familia real, con sus complejidades y desafíos, pero fundamentada en el amor verdadero. Y mientras los 5 observaban una estrella fugaz cruzar el cielo nocturno, cada uno silenciosamente formuló un deseo. Curiosamente, aunque no lo sabían, todos desearon algo muy similar, que este momento, esta sensación de plenitud y pertenencia, pudiera durar para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Francisco y Mariana los haya conmovido profundamente. El viaje de esta familia poco convencional nos enseña que nunca es tarde para corregir los errores del pasado y construir un futuro lleno de amor y verdad. Para seguir disfrutando de historias igualmente cautivadoras que exploran los complejos lazos familiares y las segundas oportunidades, hemos preparado una lista especial que pueden encontrar haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y celebran el poder transformador del amor. ¿Cuál fue su momento favorito de esta historia? ¿La reunión en la boda fallida? ¿El primer abrazo entre padre e hijos? ¿O quizás el final esperanzador? Cuéntenos en los comentarios. Su opinión es invaluable para nosotros. Recuerden cómo aprendieron Francisco y Mariana, las familias vienen en todas formas y tamaños. Lo importante no es la perfección, sino el amor sincero que las une. Hasta nuestra próxima historia.